15 de noviembre de 2024, en esta noche de viernes, en esta noche de fin de semana. Vámonos a una dimensión más del informativo El Pico del Águila, periodismo de reflexión. Hay temas sumamente importantes en la agenda nacional, pero en esta ocasión quiero tocar un tema no menos importante que tiene mucha relación con lo que está pasando en nuestro país, tocante al tema judicial y que hasta ahorita, y esperemos que así sea y se consolide, está terminando para bien del pueblo mexicano. Pero estos sucesos que están pasando en nuestro país, con sus variantes, se dieron en países latinoamericanos con resultados muy diferentes a lo que se está obteniendo aquí en México y que yo creo que se va a consolidar. Pues vamos a iniciar, amigos, amigas, como dije en esta noche de viernes, con la lectura de nuestro diario base, en donde toca este tema muy importante y que tiene que ver con la cuestión internacional, el tema que ya les dije antes, y procedemos a la lectura de la editorial que nos presenta la jornada en su día de hoy, 15 de noviembre de 2024. Dice Argentina, el lawfare desatado. La Cámara Nacional de Casación de Argentina confirmó el miércoles la sentencia de 6 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunta corrupción en la causa conocida como Vialidad, referente a la compra de una obra pública en la sureña provincia de Santa Cruz. Los únicos elementos de prueba presentados por los jueces en este proceso, por el que también se ha condenado a otros exfuncionarios, son noticias falsas de lo que se acusa a Cristina Kirchner, inventadas por medios de comunicación que lamentaron el fracaso del atentado contra Fernández en septiembre de 2022. Al contrario de la incesante persecución que ha padecido la líder peronista, la investigación por el intento de asesinarla se encuentra totalmente paralizada. Horas después del pronunciamiento del tribunal, el gobierno de Javier Milei, actual presidente de Argentina, anunció el retiro de las asignaciones estatales que Cristina Fernández recibe como expresidenta y como viuda del también exmandatario Néstor Kirchner. El ultraderechista celebró la condena contra su rival política desde Washington, como ha sido costumbre desde que asumió formalmente la presidencia. Se encuentra recibiendo instrucciones de los que realmente dan órdenes bajo su administración. Por medio de sus redes sociales, hizo pasar el golpe financiero a Fernández como una medida de justicia, cuando en realidad supone una flagrante ilegalidad. No es procedente hacerla cuando la acusada todavía cuenta con las instancias para apelar, ni es una potestad del Ejecutivo, o sea, el declarar culpables. La vergonzosa ratificación de la sentencia por parte de la Cámara Nacional de Casación, el uso propagandístico que le dio Milei y la sincronía de ambos con los medios de comunicación que intentaron derribar a Cristina Fernández durante sus 2 mandatos, muestran que la condena es una maniobra más del partido judicial, como se llama en Argentina al grupo de togados, con vínculos ideológicos, personales y familiares con la dictadura militar del siglo pasado, y reforzado y auspiciado a lo más alto de la judicatura por el expresidente Mauricio Macri, un oligarca que usó la Casa Rosada para hacer negocios, tal como hacen hoy los miembros de su camarilla que despachan en el gobierno de Javier Milei. Promovió que todos los que saquearon al país, evadiendo impuestos y fugando capitales, blanquearan sus fortunas mal habidas, medida de la que él mismo se benefició, el expresidente Macri. Se autoperdonó delitos e instrumentó un esquema de enriquecimiento privado con fondos públicos, conocido en Argentina como la bicicleta, por el cual se amasan fortunas especulando con la moneda. La enésima conspiración para encarcelar ilegalmente a Cristina Fernández de Kirchner
Es un recordatorio para todos los habitantes de América Latina que las derechas tienen un lawfare, uso político del aparato judicial. Eso quiere decir lawfare. Una de sus principales armas para desmantelar opciones progresistas y destruir a sus adversarios. Por ello, omitir el saneamiento del Poder Judicial aquí en México y permitir que permanezcan en él individuos inescrupulosos es poner en riesgo todo lo social y a la democracia misma. Pues fíjense, amigos, amigas, aquí se han dicho puntos sumamente importantes y que es pertinente que se toquen. Me hubiera gustado hacer una investigación más amplia para ampliar el tema, pero vamos a centrarnos y a hacer una analogía entre el caso mexicano, el caso argentino, el caso brasileño, el caso ecuatoriano y el caso también no muy sonado de Perú. Tiene ahí una variante que tiene relación con estos casos que les he comentado. Pero bueno, vamos a desglosar un poquito lo que está diciéndonos la jornada en su, este, en su editorial del día de hoy. Dice que, bueno, la Cámara de Casación en Argentina viene siendo como una Cámara de Diputados y el miércoles echan a andar una rehabilitación, perdón, una inhabilitación, perdón, inhabilitación, la luenga se nos traba, ¿no? Pero bueno, revive, más bien dicho, esta Cámara Representativa de Argentina revive una inhabilitación a Cristina Kirchner y la establece como de manera perpetua, o sea, para siempre, le prohíbe participar en cargos públicos de por vida. Como dice aquí en la jornada, por pruebas que no se tiene y que las han fabricado los medios de comunicación. Quienes lamentan que el atentado que tuvo a su vida Cristina de Kirchner en 2022 no se haya concretado. Aquí lo triste es como, yo como ya les he dicho en otras videoemisiones tocando este tema, no entiendo la tontería de los argentinos de elegir, discúlpenme ustedes, a un imbécil como su presidente, que es Javier Milei, y como lo leímos aquí, está en Washington recibiendo instrucciones de quienes verdaderamente lo manejan, y que es el gobierno estadounidense. Los únicos documentos de prueba, dice, en este proceso criminal son noticias falsas, reitero, la lectura, promovidas por los medios de comunicación, quienes siempre estuvieron en contra de la presidenta cuando ella ejerció sus dos mandatos como presidenta y después como vicepresidenta de Alberto Fernández, que también se veía Fernández, que acaba de, bueno, terminó su presidencia hace algunos meses y ya lo sucedió este chiflado de Javier Milei. Pero fíjense ustedes, hasta dónde llega el rencor de las derechas, para que veamos. Ya tenemos una muestra de toda la ignominia, de toda la falsedad, de toda la podredumbre y la miseria ideológica que tiene la derecha. Ya tenemos muestras, pero aquí lo vamos a ver. Además de que a Cristina la inhabilitan de por vida, el Poder Judicial, en Argentina, la Casa de Casación es algo judicial, pero no es legislativo, no es como Cámara de Diputados, como dije, es un ente judicial. La Cámara de Casación, la Cámara Nacional de Casación, no solo la inhabilita de por vida, sino que le suspende algo que aquí en México se conocía como las pensiones de los expresidentes. Entonces, allá en Argentina, ella gozaba, de hecho, gozan los expresidentes en Argentina de esta especie de pensión. Vamos a ver cómo dice, cómo le llaman allá, asignaciones estatales. O sea, también le suspenden las asignaciones estatales como expresidenta y como viuda de un expresidente. Le quitan esos apoyos. Esto revela de que la derecha es igual de miserable en todos lados. Y si no, ahí tenemos una muestra de lo que pasó en 2019 con Evo Morales, el golpe de Estado que se le quiso dar y que de hecho se le dio
con esa señora, Janine, Anin, ya no recuerdo el nombre, no quiero confundirla con la ministra que tenemos en la Suprema Corte, a ver si ahorita me acuerdo del nombre, que actualmente está encarcelada por ese golpe de Estado. Pero bueno, no nos desviemos. Entonces, le están quitando las asignaciones estatales de ley que debe recibir todo el presidente en Argentina y las partidas que también debe recibir por ser viuda de un expresidente. Y aquí lo curioso es que este chiflado de Javier Milei, estando en los Estados Unidos, celebra esto que determinó este ente judicial en Argentina en contra de la expresidenta Cristina Kirchner de Fernández, expresidenta precisamente por 2 periodos ahí en la Argentina, lo celebra y lo festeja, como dice aquí en la jornada, dando por hecho que es culpable Cristina Fernández de Kirchner, es Cristina Fernández, no sé qué otro apellido dije, es Cristina Fernández de Kirchner, festejando que le hayan quitado las partidas, las asignaciones estatales a que tiene derecho y dando por hecho que es culpable para la inhabilitación perpetua que le acaba de determinar la entidad judicial. Por eso aquí dice la editorial de la jornada que el poder, él no tiene ninguna facultad, mi ley, para dar por hecho una culpabilidad y que Cristina Fernández todavía tiene bases para pedir una revisión de su caso, no quiero llamarle amparo, una revisión de su caso. Todavía tiene esa oportunidad y este cuate ya la está dando por, por culpable, ¿no? Y no le compete. Aquí lo curioso es que allá también se le conoce al Poder Judicial. Aquí lo conocemos, le hemos dicho al Poder Judicial aquí en México como el cartel de la toga. Allá le llaman el partido judicial, porque se ha metido a favor de la derecha, y todo esto que han intentado contra Cristina ha sido falso. No hay bases para declararle esa inhabilitación perpetua que le acaban de hacer. Y sin embargo, el Poder Judicial ha permitido, y también los políticos de derecha, que se desate allá la corrupción, como es esto que le llaman ahí, que se hagan, se enriquezcan con los recursos públicos en en estos actos que lo han llamado como la bicicleta allá, que es el amasar grandes fortunas a través de los fondos públicos. Ahora, esto es la muestra de lo que es el lawfare, que como aquí lo vimos, es la politización y utilización del poder judicial que hace la derecha para derribar a los gobiernos izquierdistas o liberales o cercanos a las necesidades de nuestros pueblos. Yo ya les había comentado algo en una pasada videoemisión. Bien, ¿qué es lo que yo quiero también compartirles? Fíjense, esto ya se dio. Y yo les he comentado esto, este tipo de situaciones. Por ejemplo, vamos a empezar con el gobierno de Brasil, donde nuevamente está gobernando Ignacio Lula da Silva, pero quien también sufrió los embates, ya que Lula fue presidente en Brasil de 2003 a 2007 y de 2007 a 2011. Fueron 2 periodos, allá sí se pueden reelegir. Son 2 periodos que estuvo él gobernando a la gran nación sudamericana. Y cuando él termina en 2011 su mandato, termina con más del 80% de aprobación, no solo en su país, sino también en el mundo. Todos estaban asombrados e impactados por el buen gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, pero en 2016 fue acusado de corrupción en Petrobras, que es la empresa estatal brasileña dedicada al petróleo. Y como es acusado de corrupción y se dicta orden de aprehensión, a él lo había sucedido en el cargo Dilma Rousseff, también del Partido del Trabajo. Por cierto, Lula es del Partido del Trabajo, el PT brasileño. Y 11 días después de que es acusado Lula, la gobernante Dilma Rousseff lo declara como ministro de la Casa Civil, que es un cargo que tiene ciertas encomiendas oficiales y que le daba inmunidad diplomática. Esto lo hizo Dilma Rousseff precisamente para protegerlo contra acusaciones falsas de corrupción en Petrobras. Pero inmediatamente
el nombramiento de ministro de la Casa Civil inmediatamente fue suspendida por un juez del Tribunal Supremo. Y después Lula da Silva, a grandes rasgos, fue encarcelado durante casi 2 años tras habérsele dictado una condena de 9 años. Pero como el Poder Judicial y la Fiscalía brasileña no pudieron demostrar los cargos en contra de Lula, no pudieron hacer que cumpliera esos 9 años de cárcel. Por eso fue un poco menos de 2 años los que estuvo encarcelado Lula da Silva y salió porque no se le pudieron comprobar los cargos. Pero ese fue un lawfare, el poder judicial utilizado por la derecha para golpear a los gobiernos izquierdistas y cercanos al pueblo. Y como dije, en 2011 lo sucedió Dilma Rousseff, o Rousseff, no sé cómo se pronuncia, pero se escribe Rousseff. Ella ejerce como presidenta del Brasil de 2011 hasta 2016, cuando el Poder Judicial la derriba del cargo. Fue cesada por presuntos casos de corrupción y su caso finalmente fue archivado, como en el caso de Lula da Silva, por la Fiscalía brasileña, porque no se le pudo comprobar nada de la corrupción que acusaban a Dilma Rousseff, pero sí fue derribada del cargo en 2016. Entonces, para que se vea cómo le juegan al lawfare las derechas que usan el Poder Judicial como su reducto. El siguiente caso es el gobierno de Rafael Correa, un presidente socialista, declarado socialista, el socialismo del siglo XXI, y que hizo cosas estupendísimas en el Ecuador durante 10 años que tuvo él, porque se religió 2 veces, tuvo 3 periodos presidenciales. Y por eso les decía al iniciar esta emisión que quisiera hacerles una manifestación completa, un programa completo de estos gobiernos, porque el encono de la derecha fue los grandes logros que se obtuvieron bajo los gobiernos de las 2 presidencias de Cristina Fernández de Kirchner, bajo los 2 gobiernos de Ignacio Lula da Silva, y también creo que hubo 2, en completo el de Dilma Rousseff, también los 2 mandatos de Dilma Rousseff. Estos partidos, como saben, en Brasil es el Partido del Trabajo, partido izquierdista, con Lula da Silva y con Dilma Rousseff, crearon grandes avances y abatieron la pobreza, abatieron el analfabetismo, entre los grandes logros que consiguieron en Brasil. Lo mismo pasó en Argentina, donde hubieron grandes creaciones de corte popular, y también, como yo estaba diciendo hace unos momentos, en el Ecuador, bajo los 10 años de que gobernó Rafael Correa, actualmente autoexiliado en Bélgica por la persecución judicial. El gobierno de Rafael Correa del Ecuador, su movimiento se llamó Alianza País, y este régimen político gobernó al Ecuador de 2007 a 2017 y proclamaba como sus principales objetivos la implementación del socialismo, como les dije, el socialismo del siglo XXI, y un desarrollo sostenido y sustentable de la sociedad ecuatoriana. Con este socialismo, con un sentido humanista, el cual se le denominó el buen vivir. Esto despertó los enconos de la derecha. Y fíjense que lo dijo también, es una de las últimas frases de Lula, recuerdo, que dijo: nunca pensé que el darles un plato de comida a los pobres iba a desatar el odio de las derechas. Más o menos esa fue la frase de Lula da Silva. Esta frase es reciente, no creo que tenga más de un año que él la pronunció. Pero bueno, Rafael Correa, como les dije, gobernó de 2007 a 2017. Tuvo el error de dejar como su sucesor, al menos así se dio, a Lenín Moreno, quien fue su presidente y lo estuvo acompañando en los 10 años de socialismo. Pero una vez que Correa deja el poder en el Ecuador, Lenín Moreno, uno de los grandes traidores, empieza a derrumbar los grandes logros socialistas que se hicieron en el Ecuador y se empieza a acercar a la derecha. Y tanto llega el encono de la derecha y de este traidor
que empiezan a hacerle una persecución a Rafael Correa, obligándolo precisamente al autoexilio. En julio de 2018, Correa tiene una orden de aprehensión en su contra. Se la dicta la jueza Daniela Camacho, que era la jueza de la Corte Nacional de Justicia, que así se denomina en el Ecuador y que es el máximo organismo judicial, como aquí la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además de ordenar su detención, se le dicta una ficha roja para la Interpol para que sea capturado. Incluso antes de esto, ¿cómo dije que se llamaba? El socialismo, la jueza de la Corte Nacional de Ecuador le dice que debe presentarse. Había un tribunal que pedía que se le colocara un grillete a Rafael Correa y que fuera hecho prisionero, algo así como prisión domiciliaria. Y no acepta la Corte Nacional de Justicia y dice, no, mejor que venga cada 15 días a firmar. Rafael Correa sabe que hay una persecución política y es cuando decide exiliarse hacia la nación europea de Bélgica, donde, como dije, se dicta una ficha roja del Interpol y se busca su extradición para que sea llevado precisamente al Ecuador y se le finquen cargos que también son inventados. Fue vinculado a esta investigación acusado de participar o de crear un secuestro de uno de sus ex colaboradores cuando estuvo en la lucha socialista por llegar al poder. No le pudieron probar nada, pero sin embargo los cargos están ahí y siguen vigentes. El siguiente caso que vamos a ver es el que, con el cual empezamos, el caso de Cristina Fernández de Kirchner. Déjenme hacerles un breve paréntesis que Argentina sufrió unas graves crisis económicas a principios de los años 2000. Fue entre el 2000 y 2003 que se sucedieron varias presidencias en Argentina. La gente salió a protestar, la gente salió a arrasar los comercios, a asaltar los comercios, a buscar precisamente alimentos, y presidente que subía por la terrible crisis económica, presidente que caía a los 2 o 3 meses. Se dieron cuando menos 3 presidencias entre 2000 y 2013. Cuando llega Néstor Kirchner, ya fallecido, que fue el esposo de Cristina Fernández y fue el único que logró apaciguar la terrible crisis argentina que se vivía. Y Néstor Kirchner era también un representante del peronismo. Y recordemos que el peronismo es un partido de corriente histórica socialista. ¿Cómo se llama el señor? Perón, no me acuerdo del nombre de Perón, pero fue un gran presidente de la Argentina, donde también eh, él y su esposa Evita Perón, creo que Evita Perón sí fue derribada por los militares, los milicos, les decían allá en la Argentina. Pero bueno, Kirchner, un, un personaje político emanado del peronismo de corte socialista, logra pacificar a la Argentina. Después de eso, ya Argentina recobra pues la paz y la tranquilidad, por ahí del año 2003, que es cuando Néstor Kirchner asume el poder, y posteriormente su esposa lo va a suceder, y es lo que vamos a ver ahorita. En 2007, la señora Cristina Fernández de Kirchner, en 2007, obtiene la primera presidencia con un 46% de los votos de las simpatías de la ciudadanía argentina. Y fue reelecta en 2011 con el 54% de los votos. O sea que su popularidad y su cariño creció con el pueblo, ya que había ganado en 2007 con el 46% y en 2011 gana con el 54% para su segundo periodo. Pero cuando ella termina su mandato en 2015, se aceleran causas judiciales que el encono derechista ya había echado a andar incluso cuando estaba en su último periodo presidencial, ya había echado a andar también cargos inexistentes a través del Poder Judicial, del Tribunal Supremo Judicial en la Argentina, pero obviamente tenía fuero y no podían hacer nada en contra de la presidenta argentina. Entonces, en 2015 se le da celeridad y se reviven esas causas judiciales de que se le acusaban a, a Cristina, y precisamente estas causas judiciales eran
fomentadas, realizadas por los opositores a su gobierno, o sea, era persecución política. Sin embargo, se vuelven a presentar ella como haciendo fórmula con Alberto Fernández en las elecciones de 2019, a pesar de la enorme persecución que estaba sufriendo Cristina. Se vuelven a presentar y ganan en 2019 Alberto Fernández como presidente y Cristina Fernández como vicepresidenta. Aquí, pues todo sigue una serie de vaivenes, de persecuciones, de movimientos, e incluso tiene lugar el atentado que se menciona en la lectura de la jornada, de la editorial de la jornada que hice hace unos momentos, donde ella, pero antes de llegar a eso, vamos a decir un poquito que Cristina fue acusada de encubrir a un grupo de iraníes que habían sido acusados de lanzarle una bomba a una organización judía en Buenos Aires, Argentina. Entonces la acusaron, ese fue el pretexto para ponerle un cargo fuerte de que estaba protegiendo, siendo cómplice de este grupo de iraníes que habían lanzado una bomba a una organización, una mutual judía ahí en Argentina. Y en 2022 es condenada a 6 años de prisión, Cristina Fernández de Kirchner, ahora acusada por una administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, porque según la habían acusado de que se había enriquecido con recursos públicos, entre otros delitos de corrupción. Pero como dijimos, el atentado que ella sufrió, déjame ver aquí para estar seguros del año. Bueno, eso ya me parece que eso fue en 2020, en 2022 un poco, no sé si antes o después de que fuera condenada a prisión, algo que no se pudo concretar. Pero bueno, finalmente vamos a tocar así levemente el caso de Bolivia, donde Evo Perón fue derribado por un golpe en 2019 también. Hubo mucho movimiento 2018-2019 en Sudamérica, ¿eh? Brasil, Argentina, y Ecuador, 2017, el exilio de Correa, y lo de 2019 con el derribe de Evo Morales de la presidencia de Bolivia por un partido derechista. Más que nada fue una rebelión de los cuerpos policíacos y militares que lo obligaron a renunciar, pero esto fue un golpe tramado por la derecha. Aquí no ha sido muy visible el Poder Judicial, pero denlo por seguro que también estuvo detrás. Aunque finalmente como que se limpia un poco la cara el Poder Judicial en Bolivia, porque sí le finca responsabilidades a Anín Yáñez, se llama la que usurpó el cargo de presidenta después de que hacen que dimita Evo Morales, ella brincándose las trancas constitucionales que había una serie de reglas que se tenía que cumplir para que en caso de que un presidente renunciara, había una cadena de cargos o de gente que ocupara esos cargos que tenían que suceder al presidente que había dimitido. Ella se brincó esas reglas constitucionales bolivianas y se hizo ungir como la presidenta de Bolivia por las fuerzas derechistas. Finalmente, ahí el Poder Judicial, el tribunal, sí se puso las pilas y sí le fincaron cargos y actualmente, que yo sepa, sigue encarcelada. Le armaron 2 juicios a esta Anín Áñez, Yanín Áñez, se llama la señora que estaba presa. También en Honduras se dio un golpe de Estado en contra de otro presidente, esto tenía como unos 8 o 10 años, donde también se sospecha que estuvieron implicados gente del Poder Judicial. Y el caso de Venezuela, aquí como que viene siendo también un poco la excepción, aquí la fuerza opositora, que es de lo más deleznable, y aquí se le parece mucho a la derecha mexicana, porque ya aquí ya ven que Marco Cortés, expresidente del PAN, pidió que Estados Unidos nos invadiera, que interviniera Estados Unidos, que es una petición disfrazada de que nos invada. O sea, esta derecha
rabiosa, derecha enferma venezolana, es una de las peores. Y como dije, no está muy lejos la derecha mexicana de parecérsele mucho. Allá finalmente recordarán que también en 2019 se intentó desconocer el triunfo de Nicolás Maduro, que volvió a ganar, por cierto, y este señor, hubo ahí un venezolano traidor que se hizo llamar el presidente en funciones, pero no tuvo eco. Lo reconocieron una cincuentena de países en el mundo, pero no pudieron con Maduro. Y aquí también, afortunadamente, el Tribunal Judicial ha guardado pues las formas, se ha portado bien y sí ha creado, sí ha logrado mantenerse como lo marca la Constitución venezolana y no caer en los vaivenes políticos que en Brasil, que en México, que en Argentina, que en Uruguay tomaron parte activa creando este lawfare y que fue precisamente lo que hizo que derribaran gobiernos y encarcelaran a expresidentes y que exiliaran a otro. Ahora, cerramos este tema porque eso es lo que está pasando en nuestro país y vamos a establecer la diferencia que realmente existe para bien y afortunadamente, y démonos cuenta cómo fue muy importante la actuación de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en su sexenio que acaba de concluir hace un par de meses, poquito menos de un par de meses. Ustedes recordarán que una vez este periodista, pseudo periodista Jorge Ramos, que ya fue despedido, no sé si es Telemundo, donde estaba trabajando él, se apersonó a hacer una entrevista a Nicolás Maduro, hará unos 5 o 6 años, y logró sacar de sus casillas a Nicolás Maduro, que prácticamente lo corrió de la entrevista. Y Jorge Ramos, se acordarán que también vino a una conferencia mañanera del presidente y el muy insolente se trepó y casi se le paró enfrente al presidente, se trepó a la parte del podium, digámoslo así, y estuvo casi manoteando al presidente y el presidente Andrés Manuel nunca perdió la calma. Todo lo que hizo, todas las provocaciones que a Jorge Ramos le funcionaron con Maduro, con el presidente Andrés Manuel se estrellaron. Nunca hizo perder la calma a nuestro presidente, que al contrario, lo hizo ver mal a Jorge Ramos. Y eso es lo que tiene las mentes tranquilas y serenas como la del presidente, que lejos de enojarse, de obnubilarse por las ofensas y las mentiras, esa calma le permitió, a su vez, revertirle a Jorge Ramos los datos que él estaba presentando y dejó callado a Jorge Ramos. Ahora, la actuación del presidente fue muy inteligente, y por eso el presidente Andrés Manuel ha logrado ponerle el cascabel al gato, a pesar de que ya no está en funciones, ya no es presidente, y ponerle el cascabel al gato, me refiero que logró detener en seco al Poder Judicial. Ahora depende de nosotros el pueblo y de nuestra gran presidenta que está haciendo una gran labor, Claudia Sheinbaum Pardo, para que esto termine de consolidarse. Júrenlo ustedes que si no se le hubiera hecho al Poder Judicial, no se le hubiera desmantelado con la ley en la mano, con la Constitución en la mano, con los recursos constitucionales, legales, jurídicos, legítimos, estarían creando también una especie de persecución en contra de nuestro presidente. Si Norma Piña se atrevió a mandar a uno de sus achichincles, un juez, a ordenarle al Tribunal Electoral, violando la Constitución, que nombrara a los 2 magistrados que le faltara. Sí le pidió a otro, a Carrancá, que anulara lo que ya era Constitución. Y todo lo que ha intentado Norma Piña, que quiso también aprovecharse de lo que le convenía de la reforma constitucional en materia judicial y usar lo que ella quería para bajar la votación de la mayoría calificada en la Suprema Corte. O sea, es deleznable lo que es la derecha que está enquistada en los poderes judiciales. Lo bueno es que este lawfare ya se está dando a conocer y que los pueblos sepan que los poderes judiciales o el poder judicial en las democracias occidentales están sirviendo como reductos de la derecha, porque en Brasil ahí siguen, en el Ecuador ahí siguen, en Argentina ahí siguen, acaban de inhabilitarla. Entonces, vean 3 casos muy
notorios, donde está la intervención del Poder Judicial como reducto de la derecha. Aquí en México, y me atrevo a decirlo, y ya lo había dicho yo también antes, el presidente ha dado un gran ejemplo al mundo y este ejemplo debe cundir, porque esto no solo está en Latinoamérica, también están los poderes judiciales muy enquistados en todas las democracias occidentales, europeas, americanas, no sé si asiáticas, con el Japón y todos los demás, pero qué bueno, y va a ser un gran ejemplo lo que se hizo con el Poder Judicial. Y recuerden que Biden, en una de sus expresiones hará unos 3, 4 meses, dijo que había que reformar su Poder Judicial porque había jueces que se estaban pasando de la raya y allá los jueces son vitalicios. Es decir, ellos no dejan el cargo hasta que se mueran. Pues bueno, amigos, esto es lo que quería comentarles, que es grave lo que está pasando en Argentina, donde los rencores de la derecha se han lanzado contra la expresidenta. Y con ese chiflado de Milei no le espera nada bueno a la Argentina. Y aquí estemos pendientes con este Poder Judicial que tiene que acabar de desmantelarse y irse de una vez a la porra y que venga el nuevo Poder Judicial que se ciña a la Constitución y que observe precisamente las leyes emanadas de ellas. Pues amigos, es todo por mi parte. Que tengan ustedes un excelente fin de semana. Recuerden, no excesos. Tenemos un fin de semana un poquito largo porque el lunes es día festivo, se adelanta, ya ven la costumbre que se ha usado ahora, ¿no? Miércoles 20 se pasa el día festivo al lunes. De todas maneras es puente. Pero bueno, entonces para quienes tienen su puente largo de 3 días, pues felices. Yo voy a tocar trabajar el domingo. Pero bueno, ¿qué le hacemos? Vamos a descansar el lunes también nosotros y ustedes quienes van a gozar del puente largo, pues disfrútenlo, no cometan excesos, diviértense, pásenla bien y descansen. Tengan ustedes una excelente noche y un excelente descanso.